Buenas tardes, profesor. Yo me llamo Roldán Contreras Valencia. Les vengo a hablar sobre la importancia de las matemáticas en la veterinaria, sobre los temas vistos en el primer, segundo y tercer momento. Vamos a empezar. Mm, La importancia de las matemáticas en la veterinaria. Pues su importancia de las matemáticas en la veterinaria es muy importante como en cualquier carrera, porque más que nada en la veterinaria se ocupan las dosis, se ocupa para dosis, también puede ser para el mejoramiento del ganado, se puede ocupar para muchas cosas. Mm, mm, El tema 1.2 de la relación de la veterinaria con las matemáticas. Resulta de imagen para relacionar las matemáticas con la veterinaria un uso de las matemáticas en la medicina veterinaria para saber las cantidades exactas de dosis que se le tiene que aplicar a algún animal dependiendo de su peso y de su peso, y así basándonos en su peso se puede aplicar una cierta dosis para no pasarse y así hacer que no resulte afectado el animal. La unidad 2 del análisis matemático. Ahí está. El tema 2.1, definición del análisis matemático. El análisis matemático es una rama de las matemáticas que estudia el conjunto numérico tanto del punto de vista algebraico como el topológico, así como las funciones entre esos conjuntos y construcciones derivadas. ¿Qué temas aborda el análisis matemático? Resulta de imaginar para la definición del análisis matemático. El análisis matemático es una rama de las matemáticas. En concreto aborda temas como las derivadas, las integrales, los límites, las series y diversos tipos de funciones complejas. El análisis matemático tiene como fin resolver cálculos complejos a través de la abstracción. Bueno, el tema 2.2 del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Este Sistema Internacional de Unidades de Medida se fundamenta en 7 unidades de base correspondiente a las magnitudes de la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de material e intensidad luminosa. A la derecha aquí puede observar la tabla de las unidades de medida que se utilizan más en países de habla hispana, que es la longitud. Su unidad básica es el metro y su símbolo de unidad es la m. También se puede ver la masa, que su unidad es el kilogramo y su símbolo es el kg. Otra es el tiempo, que es el segundo, y una S de su símbolo. La cantidad de sustancias, así como es el mol, y su símbolo es lo mismo. Las unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades de Medida las unidades consisten en medir ya sea cosas más grandes o más pequeñas que las otras unidades no puedan, así como es la magnitud del área, esa unidad es el metro cuadrado, y aquí está su símbolo. El volumen es el metro cúbico, y aquí está su otro símbolo. El sistema inglés de medida son las unidades no métricas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa, así como en el Reino Unido, etc. Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. En estas unidades podemos ver que la longitud se puede medir ya sea en la pulgada,
Tema 2.5, la medida de longitud, área, volumen y capacidad. Bueno, la medida de longitud, estas corresponden a unidades de medidas que sirven para saber cuán largo es un objeto. La unidad que se utiliza internacionalmente para medir longitudes es el metro. De esta unidad provienen otras pequeñas llamadas submúltiplos o más grandes llamados múltiplos. Aquí tenemos que un metro es equivalente a 100 centímetros y un metro es equivalente a 10 decímetros y un decímetro es equivalente a 10 centímetros. Equivalencias de la longitud. A continuación se indican algunas unidades, así como ya se las he mencionado. Las medidas de superficie. Estas sirven para medir superficies cuadradas, es decir, en dos dimensiones, largo y ancho. La longitud de medida es el metro cuadrado. Un kilómetro cuadrado es igual a 1000 metros cuadrados. La medida de volumen, la unidad principal del volumen es el metro cúbico. Otras unidades de volumen son como el kilómetro cúbico, que esto equivale a 1.000.000 de metros cúbicos. El hectómetro cúbico, que equivale a 1.000.000 de metros cúbicos. Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de contenido líquido en un recipiente. La unidad básica es el litro, representa con la letra L. Las otras unidades utilizadas son el resultado de multiplicar y de dividir un litro. Aquí vemos que un kilolitro es igual a 1000 litros. Un hectolitro es igual a 100 litros. Un decilitro es igual a 0.1 litros. La notación científica. La notación científica es la forma de describir los números que son muy grandes o pequeños en una rama más conveniente y estandarizada. La notación científica significa que un número entre el 1 y el 10 es multiplicado por una potencia de base 10. Por ejemplo, 3,1 por 10 a la 2 es igual a 3,1 por 10 por 100 es igual a 310. Y aquí depende de si el número, si la potencia es negativa, estos números van hacia la izquierda. Si la potencia es positiva, los ceros van hacia la derecha. Y aquí podemos ver un ejemplo de una potencia positiva y no siempre son ceros. El punto se agrega siempre al último número. Se pasa un número y en saltos de rana se puede poner en el último. Aquí se muestra. El tema 2.20 de la regla de 3 simple. La regla de 3 simple directa se utiliza cuando el problema trate de dos magnitudes directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. Como si quieres encontrar la exponente, tienes que primero multiplicar la incógnita b por el número c y luego dividirlo entre el número a. Así como en este ejemplo, que en centímetros en el mapa, pues primero y queremos ver cuántos metros en la realidad. Así que primero multiplicamos 600 por 8 y eso lo que salga se divide entre 5. Aquí da como resultado 960.
2.8 porcentajes y fracciones. Para convertir una fracción en un porcentaje, primero tenemos que dividir el número entre el denominador, luego multiplicar el decimal por 100. Esto es la fracción. Puede ser convertida a un decimal al dividir 4 entre 8, puede ser convertida en un porcentaje al multiplicar el decimal por 100. La unidad 3 consta del plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional caracterizado por dos ejes X y Y, que se cortan perpendicularmente en un punto llamado origen, el cual queda dividido en 4 sectores llamados cuadrantes. Tenemos que a su lado izquierdo es negativo, en el cuadrante 2 es negativo, y abajo en el tercer cuadrante también es negativo. En el primer cuadrante tenemos los positivos,